Estamos en pleno centro de la ciudad, en la sede del Club del Orden de Santa Fe, donde se está desarrollando efectivamente, como decías, Diego, el segundo Congreso Anticorrupción con importantes personalidades que se han dado cita en Santa Fe para debatir de este tema, sobre este tema. Hay disertaciones que todavía se están desarrollando, hay otro programa muy interesante para la tarde. Está con nosotros y tiene la gentileza de brindarnos unos minutos Daniel Santoro, periodista de Diario Clarín, que también ha sido convocado para esta jornada. Muchas gracias y bienvenido. Muchas gracias, muy buenos días para todos. Bueno, para mí es un orgullo estar aquí en este segundo congreso de la lucha contra la corrupción. La lucha contra la corrupción, ¿cree que es una preocupación de hoy en los argentinos o estamos más ocupados y preocupados en las cuestiones más urgentes? Obviamente la sociedad está preocupada por el tema de la inflación, así se ha demostrado en las elecciones que ganó el año pasado Javier Milei, pero el problema de la confluencia del narcotráfico y de la corrupción está afectando a todos los niveles de las instituciones en Argentina, nacional, provincial, municipal. Tenemos dos jueces federales condenados por ser cómplices de narcotráfico, uno de Itatí en Corrientes, el otro el ex juez de Orán en Salta, y ahora estuvimos discutiendo medidas como que el gobierno mandó un proyecto de ley al Congreso para que las Fuerzas Armadas también participen en la lucha contra el narcoterrorismo, como dice el gobierno, y lo veíamos con preocupación porque desde que asumió Alfonsín está bien dividido la función, las fuerzas policiales del tema de seguridad interior y las fuerzas armadas para los temas de defensa exterior, y que si eventualmente se aprueba ese proyecto de ley que mandó el ministro de Defensa, Luis Petri, podríamos terminar con generales narcotraficantes, ¿no? Claro, hay que tener en cuenta la infiltración del narcotráfico en las fuerzas de seguridad, sobre todo estamos en la provincia de Santa Fe y lamentablemente en nuestra provincia sabemos mucho de eso, ¿no? Sí, sí, acá nos contaba Germán de los Santos, que es un especialista que sabe mucho más que yo. Él hablaba de narcos policías, ¿no? Me contó el ejemplo de unos fiscales provinciales que fueron a buscar los domicilios de unos impuestos que se habían pagado uno de estos lavadores de plata de los narcotraficantes, y tocó el timbre y era el jefe de la brigada policial de Santa Fe. Entonces, el tema es, si meter a las Fuerzas Armadas, también no terminaríamos con eso. Y después lo que yo planteé en particular es el tema que se necesita más inteligencia en el buen sentido de la palabra, o sea, que la CIDE, una CIDE democrática y demás, puede investigar a estas bandas de narcocriminalidad con recursos. Recién contaba el titular de la CIGEM, Miguel Blanco, que las bases de datos de la mayoría de los organismos del Estado, el ANSES, el PAM y todo lo demás, están hackeadas. Es decir, el Estado argentino no tiene medidas de protección y no tiene posibilidades de detectar a los hackers que hacen eso. Es decir, que todos nuestros datos personales, ha habido casos de extorsión y demás, son vulnerables porque no existen. Pero, como hay desconfianza con que Santiago Caputo está detrás de la nueva CIDE, la oposición no quiere aprobarle un DNU con 100.000 millones de pesos, más 100.000 millones de pesos para la infraestructura de la CIDE. Básicamente, ¿cómo cree que están avanzando las causas por corrupción? Generalmente en la Argentina tenemos la experiencia que con un cambio de gobierno se investigan los casos de corrupción anteriores, amén de los que pueden ser investigados en la gestión actual. Sin ir más lejos, ayer echaron al titular de Yacimientos Carboníferos de Río Turbio, sospechado de corrupción, pero digo, ¿cómo nota el avance de las causas icónicas de corrupción en la Argentina? Bueno, y se lo pregunto justamente a usted, que fue sobreseído hace meses en una de las causas, ¿no? Sí, a mí me armaron a través del operativo PUF, que fue una jugada de Cristina Kirchner que me quería meter preso a mí, al juez Bonadío y al fiscal Stornelli, pero el objetivo final de eso era bajar, anular la causa de los cuadernos de las coimas, donde la expresidenta está procesada como jefa de una asociación ilícita que cobró 100 millones de dólares en coimas a los empresarios de la obra pública en la Argentina. Bueno, ahora durante los 4 años del gobierno de Alberto y Cristina Kirchner, esas causas se han
no paralizados, pero han entrado a otro ritmo. Incluso hubo 3 causas, entre ellas el pacto con Irán, el encubrimiento de los iraníes en el atentado contra la AMIA, que había sido archivada y fueron desarchivadas más tarde. ¿Por qué? Porque el gobierno de Alberto sacó los organismos que colaboraban con los jueces, la Unidad de Información Financiera, la FIP, porque un juez es solamente un abogado. Lo que necesita es contadores, especialistas en finanzas internacionales, especialistas en temas digitales, que ayuden para investigar estos crímenes de robarle al Estado, que son muy complejos, porque no es como antes que las coimas la tenían en el bolsillo el intendente o la tenían en el banco acá. No, las coimas tiene una empresa fantasma armada en Panamá, y ahí la plata la llevaban a las Islas Caimán y de ahí terminó en Suiza. Oye, esos organismos dejaron de colaborar con los jueces y no se avanzó. Y ahora la pelea más grande es por el tema de la condena de Cristina Kirchner a 6 años de prisión en la causa Vialidad, que es la causa por el direccionamiento de 3.500 millones de dólares en contratos a favor de Lázaro Báez. En esa causa está en la Cámara de Casación. Claro. La causa para decir si confirma la condena, para que quede firme y se cumple, si la rechaza o se la anula y todo lo demás. Y esta semana la causa se viene retrasando, apareció una denuncia por violencia de género contra uno de los miembros, el juez Hornos, y Cristina pidió la recusación por eso. No tiene nada que ver, la denuncia esa tiene que investigarse. Si el juez algún día es procesado, se mandará al Consejo de la Magistratura, pero que quiere que lo saquen, Claro. porque se venía la confirmación de la única condena que tiene la expresidenta, que es en la causa de Vialidad. Bien, ¿usted cree que la nominación del juez Lijo a la Corte y eventualmente el ingreso del magistrado al máximo Tribunal de Justicia sella un pacto de impunidad para todas esas causas en las que están involucrados dirigentes y exdirigentes del kirchnerismo por corrupción? El hijo tiene, excepto la causa del Chichicone, donde mandó preso al vicepresidente Vudú, por ejemplo, la causa de Chicone vinculada con el gobernador de Formosa, lo que hizo fue declararse incompetente, mandarlo a la justicia de Formosa y allá la plancharon. La denuncia de Carrió por la reestatización de YPF en el año 2012 duerme el sueño de los justos, porque no indagó a nadie, no avanzó a nadie. Es un juez experto en planchar las causas, hacerlas dormir, y tiene entonces muchos políticos se le deben favores, pero acá tiene un padrino político que es un santafesino, que es el juez Lorenzetti, que quiere volver a ser presidente de la Corte contra otro santafesino, el juez Rosati. Lorenzetti ha tenido una buena actuación porque frenó la democratización de la justicia durante el gobierno de Cristina Kirchner, pero se están peleando, y él quiere, cuando se jubile Maqueda ahora en diciembre de este año, lo quiere meter al hijo, y eso fue lo que le pidió al presidente Javier Milei, pero yo creo que sería un retroceso que el hijo con estos antecedentes como juez de instrucción y Comodoro Pi llegue al máximo Tribunal de Justicia. Ha sido muy amable, muchas gracias por estos minutos. No, porque gracias a ustedes. Por favor. Bueno, seguimos trabajando aquí desde la sede del Club del Orden en esta segunda jornada anticorrupción. En unos minutos volvemos. Muchas gracias.